Hoy, 16 de septiembre, recordamos a San Cornelio y San Cipriano, mártires. San Cornelio fue papa en el año 253. Cornelio significa fuerte como un cuerno. Este pontífice fue martirizado en la persecución del emperador Decio en el año 253. Su pontificado se vio amargado por la rebelión de un hereje llamado Novaciano, que proclamaba que la Iglesia Católica no tenía poder para perdonar pecados y que por lo tanto el que alguna vez hubiera renegado de su fe nunca más podía ser admitido en la Santa Iglesia. El hereje afirmaba también que ciertos pecados, como la fornicación, impureza y el adulterio, no podían ser perdonados jamás. El Papa Cornelio se le opuso y declaró que si un pecador se arrepiente de verdad y quiere empezar una vida nueva de conversión, la Santa Iglesia puede y debe perdonarle sus antiguas faltas y admitirlo otra vez entre los fieles. A San Cornelio lo apoyaron San Cipriano desde África y todos los demás obispos de Occidente. El gobierno del perseguidor Decio lo desterró de Roma y a causa de los sufrimientos y malos tratos que recibió, murió en el destierro como un mártir. También recordamos hoy a San Cipriano, obispo de Cartago y mártir en el año 258. Este fue el santo más importante del África y el más brillante de los obispos de ese continente antes de que apareciera San Agustín. Había nacido en el año 200 en Cartago, norte de África, y se dedicó a la labor de educador, conferencista y orador público. Tenía gran inteligencia, una inteligencia privilegiada, y una gran habilidad para hablar en público, y una personalidad brillante y simpática que le conseguía un impresionante ascendiente sobre los demás. Llegado a la mayoría de edad, se convirtió al cristianismo por el ejemplo y las palabras de un santo sacerdote llamado Cecilio. Se hizo bautizar y una vez bautizado hizo el juramento de permanecer siempre casto y de no contraer matrimonio. Celibato se le llama a este modo de vivir. A las personas les llenó de admiración el voto o juramento, porque esto no se acostumbraba en esa época. Desde su conversión, descubrió Cipriano que la Sagrada Biblia contiene tesoros maravillosos de buenas enseñanzas y se dedicó con toda su brillante inteligencia a estudiar este libro santo y a leer los comentarios que los antiguos santos habían escrito respecto de la Sagrada Escritura. Hizo el sacrificio de renunciar a sus literatos mundanos, que tanto le agradaban antes y en adelante ya nunca citaría ni siquiera una frase de un autor que no sea cristiano católico. Escribió un comentario acerca del Padre Nuestro, tan bello que hasta ahora no ha sido superado por otro autor. Fue ordenado sacerdote en el año 248. Al morir el obispo de Cartago, el pueblo y los sacerdotes aclamaron a Cipriano como el más digno para ser el nuevo obispo de la ciudad. Él se resistía y quería huir o esconderse, pero al fin se dio cuenta de que era inútil oponerse al querer popular y aceptó ese importante cargo diciendo: «Me parece que Dios ha expresado su voluntad por medio del clamor del pueblo y de la aclamación de los sacerdotes, y llegó a ser el más importante de todos los obispos que tuvo Cartago». Un escritor de ese tiempo dejó el retrato de la bondad y venerabilidad de Cipriano. Era majestuoso y venerable, inspiraba confianza a primera vista, y nadie podía mirarle sin sentir veneración hacia él. Tenía una agradable mezcla de alegría y venerabilidad, de manera que los que lo trataban no sabían qué hacer más, si quererlo o venerarlo, porque merecía el más grande respeto y el mayor amor. En el año 251 el emperador Decio decretó una terrible persecución contra los cristianos. Le interesaba sobre todo terminar con los obispos y destruir los libros sagrados. Y para que el mal a la religión sea mayor, invita a todos los que quisieran renegar de la religión cristiana y que quemen incienso ante los dioses, y ya con eso quedarían perdonados.
Muchísimos caen en esta trampa y con tal de no perder sus bienes, su libertad y su misma vida, queman incienso ante las imágenes de los ídolos paganos y reniegan de la religión cristiana. El mal es inmenso. Cipriano, con gran prudencia, viendo que lo que primero buscan es terminar con todos los jefes de la Iglesia, huye y se esconde, pero desde su escondite envía continuas cartas a los creyentes, invitándolos a no abandonar la religión por nada en la vida. Los paganos recorren las calles de Cartago gritando: «Pedimos que Cipriano sea echado a los leones», pero no lo lograron encontrar para echarlo a las fieras. Hubo un corto periodo de paz y Cipriano volvió a su cargo de obispo, pero encontró que algunos aceptaban sin más en la Iglesia a los que habían apostatado de la religión sin exigirles hacer penitencia de ninguna clase. Se opuso a esta relajación y en adelante a todo renegado que quiso volver a la Iglesia le exigió que hiciera antes cierto tiempo de penitencia. Así preparaba a los creyentes para que en las próximas persecuciones no se dejaran dominar por el miedo y no renegaran tan fácilmente de sus creencias. Muchos se oponían a esta severidad, pero era necesaria para prevenir el peligro de apostasías en las próximas persecuciones que ya se avecinaban. Y sucedió que cuando vinieron después las más espantosas persecuciones, los cristianos prefirieron morir antes que quemar incienso a los dioses de los paganos, y fueron mártires gloriosos. En el año 252 llegó la peste del tifo negro a Cartago, y empiezan a morir cristianos por centenares, y quedan miles de huérfanos. El obispo Cipriano se dedica a repartir ayudas a los que han quedado en la miseria, vende todo lo más valioso que hay en la casa del obispo y pronuncia uno de los sermones más bellos que se han compuesto en la Iglesia Católica acerca de la limosna. Todavía hoy, al leer tan emocionantes sermones, siente uno un deseo inmenso de dedicarse a ayudar a los necesitados. Sus oyentes se conmovieron al escucharle tan impresionantes enseñanzas y fueron generosísimos en ayudar a las víctimas de la epidemia. En el año 257, el emperador Valeriano decretó una violenta persecución contra los cristianos, pena de destierro para todo creyente que asistiera a un acto de culto cristiano y pena de muerte para cualquier obispo o sacerdote que se atreviera a celebrar una ceremonia religiosa. A Cipriano le decretan en el año 257 la pena de destierro, pero como donde quiera que vaya sigue celebrando ceremonias religiosas, en el año 258 le decretan pena de muerte. Se conservan las actas de la última audiencia que los jueces le hicieron para condenarlo al martirio. Dicen así: el juez emperador Valeriano ha dado órdenes de que no se permite celebrar ningún otro culto, sino el de nuestros dioses. Y le preguntan: ¿usted qué responde, Cipriano? Yo soy cristiano y soy obispo, no reconozco a ningún otro Dios, sino al único y verdadero Dios, el que hizo el cielo y la tierra. A él rezamos cada día los cristianos. El 14 de septiembre, una gran multitud de cristianos se reúne frente a la casa del juez, y éste le preguntó al mártir: ¿es usted el responsable de toda esta gente? Y Cipriano responde: sí lo soy. Y el juez dice: el emperador le ordena que ofrezca sacrificios a los dioses. Cipriano dice: nunca lo haré. El juez dice: piénselo bien, Cipriano, lo que le han ordenado hacer, hágalo pronto, que en estas cosas tan importantes mi decisión es irrevocable y no va a cambiar. El juez Valerio consultó a sus consejeros y luego de mala gana dictó la sentencia. Ya que se niega a obedecer las órdenes del emperador Valeriano y no quiere adorar nuestros dioses, y es responsable de que todo este gentío siga sus creencias religiosas, Cipriano queda condenado a muerte, le cortarán la cabeza con una espada. Al oír la sentencia, Cipriano exclamó: gracias sean dadas a Dios. Toda la multitud inmensa gritaba: que nos maten también a nosotros juntos con él.
y lo siguieron en gran tumulto hacia el sitio del martirio. Al llegar al lugar donde lo iban a matar, Cipriano mandó regalarle 25 monedas de oro al verdugo que le iba a cortar la cabeza. Los fieles colocaron sábanas blancas en el suelo para recoger su sangre y llevarla como reliquias. El santo obispo se vendó él mismo los ojos y se arrodilló. El verdugo le cortó la cabeza con un golpe de espada. Esa noche los fieles llevaron en solemne procesión, con antorchas y cantos, el cuerpo del glorioso mártir para darle honrosa sepultura. A los pocos días murió de repente el juez Valerio. Pocas semanas después, el emperador Valeriano fue hecho prisionero por sus enemigos en una guerra en Persia y esclavo prisionero estuvo hasta su muerte.